Bueno, ya hemos visto en el capítulo anterior cómo podemos instalar el SQL Management Studio para poder empezar a trabajar con nuestra base de datos SQL Server. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo podemos crear una conexión contra un motor, una instancia de SQL Server y cómo podemos trabajar un poco con ella, ¿de acuerdo? Bueno, si todo ha ido bien, aquí dentro de todos los programas deberíamos de tener dentro de Microsoft SQL Server 2014, además de lo que teníamos antes, que si recordáis era básicamente las herramientas de configuración, ahora tenemos otra serie de ventanas y de productos, ¿de acuerdo? Bueno, la que nos interesa en este caso, para el alcance que tiene este curso, es la que pone SQL Server 2014 Management Studio. Bueno, y vamos a lanzarlo para ver cómo podemos crear una conexión contra una base de datos dentro de SQL Server. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, a diferencia de Oracle, por ejemplo, y de manera muy parecida a MySQL, es que SQL Server lo que consiste es en un motor, lo que se denomina una instancia SQL Server, y dentro de esa instancia, de ese motor de SQL Server, vamos a tener o podemos tener múltiples bases de datos, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que tendremos será un motor, un engine que estará ahí funcionando, que son el proceso que hemos visto en el capítulo, hace 2 capítulos, ¿de acuerdo? Lo que es el motor de SQL Server, y luego, dentro de cada uno de esos motores, podremos crear y trabajar con vuestras bases de datos. Si os acordáis, en el capítulo donde instalamos la base de datos y donde comprobamos que la base de datos estaba funcionando, creamos una base de datos de ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si la vemos con esta herramienta. Bueno, vemos que lo primero que nos pregunta el Management Studio cuando se conecta, en el capítulo siguiente veremos un poco todos estos botones y toda esta configuración, es contra qué nos queremos conectar. Vemos que pone aquí tipo de servidor, que si lo selecciono vemos que tengo varios tipos. En realidad el que nos interesa para este curso es el primero, el motor de base de datos, el de la instancia. Cuando instalo SQL Server, puedo conectarme o puedo tener otros motores como son el de analíticas, el de reporting, el de integración. Pero esos pertenecen más bien a los SQL Server, digamos, grandes, a los Enterprise, no a la versión SQL Server Express que nos hemos instalado nosotros, ¿vale? Con lo cual vamos a dejar el motor de base de datos. Bueno, si os acordáis, también cuando hicimos la prueba hace un par de capítulos de ver que SQL Server funcionaba, le pusimos nombre de máquina SQL Express. Recordaréis que yo puse localhost, ¿de acuerdo? Para poner el nombre de la máquina en la que estoy en este momento. Podéis comprobar aquí que mi máquina se llama Nodo 2 y por lo tanto le pongo Nodo 2, nombre de la máquina, y el nombre de la base de datos que pusimos, perdón, de la instancia, recordar, de la instancia que le llamamos SQL. Bueno, de hecho, si yo pongo aquí, normalmente él va a intentar localizar todas las instancias de motor que hubiera dentro de mi máquina y si no, puedo buscar más a lo largo de la red. Pero bueno, en este caso, como es una Express, la vamos a tener siempre, digamos, en una sola máquina. Bueno, luego nos va a preguntar qué tipo de autenticación queremos tener. Si nos autentica con el usuario Windows, recordar que somos nosotros, al ser el usuario con el que instalamos el producto, podemos entrar sin problemas, y también podríamos poner autenticación de SQL Server. ¿Os acordáis que cuando instalamos también le dijimos que queríamos hacer una instalación, una autenticación mixta con usuario de Windows y también con usuario de SQL Server? Y para hacer una prueba, y para que lo veáis, vamos a seleccionar esta segunda. Autenticación de SQL Server, ¿de acuerdo? El usuario administrador por defecto es SA, System Administrator, junto con la contraseña que le pusisteis en su momento, que espero que os acordéis, ¿de acuerdo? Como comenté, es importante apuntársela, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de pruebas y de ejemplos, ¿no? Bueno, yo le pongo aquí el usuario SA, que acordaros lo crea por defecto, y la contraseña que le puse. Y si no me he equivocado al ponerla, ¿de acuerdo? Él solito debería poder entrar dentro de esta base de datos, ¿de acuerdo? Por cierto, antes de que me lo preguntéis, sí, si queréis conectaros a un SQL Express que está en otra máquina, solo hay que poner nombre de máquina barra nombre de la base de datos, que normalmente será SQL Express. Bueno, si nos vamos aquí, vemos que aparece pues como una especie de navegador, de explorador. Veréis que el Management Studio en el capítulo siguiente lo vamos a trastear un poquito. Es muy parecido al típico explorador de Windows o a los que habéis visto en otras herramientas anteriores. Vale, pues si nos vamos aquí, pues para ver un ejemplo rápido, a base de datos, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos la base de datos ejemplo que hemos creado anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, como habéis visto, es muy sencillo
crear una conexión contra la base de datos o contra una instancia, vuelvo a repetir, de servidor de SQL Server. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que aquí en conectar, ¿de acuerdo? Me puedo volver a conectar si lo necesito, ¿no? Es decir, yo podría venir aquí, decirle motor de datos y volverle a poner otra autenticación. Por ejemplo, si en vez de ponerle autenticación de SQL Server, selecciono autenticación de Windows y le doy a conectar, me va a dejar entrar directamente. Recordar, me deja entrar porque yo soy el usuario con el que creé la instancia, ¿de acuerdo? Es decir, que a nivel de usuarios de Windows, y esto también se escapa un poco al propósito de este curso, debemos de tener los permisos adecuados para poder acceder a SQL Server. Lo que pasa es que normalmente, como el SQL Express lo instalaréis en vuestro PC para hacer vuestras pruebas con el usuario con el que trabajáis habitualmente, no vais a tener problemas, ¿de acuerdo? Si fuera un SQL Server Enterprise, que vuelvo a repetir, se escapa al propósito de este curso, pues ya tendríamos que aprender otras cosas de seguridad, de roles, de permisos, etcétera. Pero para el curso podéis acceder tanto con el usuario Windows con el que hayáis instalado como con el usuario SA que creamos anteriormente. Bueno, os espero en el próximo capítulo para ver un poco cómo funciona esta herramienta, que ya veréis que es bastante chula.